a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Cuántos toman esa palabra? Gracias a Dios. Y en el Salmo 126, en los versículos 5 y 6, dice la palabra: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero compartir acerca del tema: el Hijo de Dios respondiendo ante la adversidad y el sufrimiento. El Hijo de Dios respondiendo ante la adversidad y el sufrimiento. Nosotros vemos en la palabra de Dios que aún los justos, o sea, los justos son la gente temerosa de Dios, la gente que ha creído en Él y la gente que le quiere obedecer, es un justo según la Biblia. Pero los justos no están exentos de padecer, de tener sufrimientos, de tener adversidades. ¿Cierto que sí? Los justos también sufren en determinado momento de la vida. Y vamos a mirar a un personaje que era un justo, que se llamó David, que aunque tuvo errores, por supuesto, y pecados, y esto también le trajo aflicción, mas sin embargo David aprendió que aunque el justo sufra, que aunque el justo tenga adversidades, Dios está cercano para ayudarnos. Diga conmigo: Dios está cerca para ayudarme. Entonces la Biblia promete que sí, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará el Señor. La Biblia enseña que está cercano Dios a sus hijos, a sus siervos que pasan experiencias difíciles. Por ejemplo, David fue un hombre muy bendecido por Dios. Llegó a ser el rey de Israel, ¿cierto que sí? Fue un hombre poderoso, poderoso en todo sentido, espiritualmente, económicamente, socialmente. Fue un hombre poderoso, fue un gran adorador. Muchos de los salmos que nosotros vemos en la Biblia fueron escritos por David. Fue un hombre sobresaliente en su adoración, fue un gran conquistador, un guerrero. Y además dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Mas sin embargo, al ver este hombre con tanto éxito, con tanta bendición, usted pensaría que él estuvo exento del sufrimiento. Pero no, ese gran hombre tuvo que sufrir desde muy temprano. Cuando Dios lo escogió para ser rey, y el profeta es enviado a la casa de David, o sea, la casa de su papá, y por supuesto a la casa de toda la familia. David tenía 8 hermanos, y cuando van a ungir por rey, que había sido escogido David, su papá no lo tuvo en cuenta, porque primero presentó precisamente al hijo mayor, al que tenía mayores pergaminos, por decirlo de alguna manera, y a David lo tenía como ese hijo que no se muestra, ¿cierto? Ese hijo que no es importante, ese hijo que no tiene mucho significado. Su propio padre no lo valoró, fue desconocido por su padre, ¿cierto? Pero su padre ni siquiera le dio el valor, mas sin embargo Dios estaba con David. Y Dios permitió que fuera ungido como rey. Pero desde esos momentos, aún el rechazo de su propio padre, David sabía que su fortaleza no estaba en la aceptación de otras personas. Porque muchas veces algunos, aún después de mayores, se sienten mal porque su padre los trataba mal, porque su padre los golpeaba, y entonces tienen una autoestima muy baja. Y cuando hacemos, por ejemplo, las escuelas para padres, muchos dicen: no, yo no conocí a mi papá era un tirano, mi papá era, bueno, y eso ha marcado su autoestima, ¿cierto? Esto hubiera podido marcar la autoestima de David, mas sin embargo David pudo saber y escribió y dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. David dijo: aunque mi padre no me acepte, no me ame, tengo un padre que sí me ama, que es mi Abba, es mi padre, el cual me recoge y me bendice. Entonces David mantuvo ese corazón sano, en el sentido de que él no se amargó. Muchas personas están amargadas desde el rechazo de su padre,
Y ellos también rechazan a todos porque fueron rechazados desde la infancia. Pero David aprendió a saber que su Padre verdadero es Dios, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces David sufrió el rechazo de su propio padre, el desconocimiento. Pero no solo esto, sino que cuando pasa el tiempo, él recibe el desconocimiento de sus propios hermanos. Llega un momento crucial en la historia de Israel, cuando se enfrenta Israel con los filisteos, y entonces surge una idea, dice que no peleen los dos ejércitos, sino que salgan dos paladines, uno de Israel y otro de los filisteos, y el que gane se declarará que es el que le da la victoria también a su ejército. Y escogen a Goliat de Gat. ¿Recuerdan un hombre gigante, un gigante tremendo? Dice que todos temblaban ante el gigante. El mismo rey Saúl temblaba ante el gigante. Todos tenían temor. Mas sin embargo David, en el secreto con Dios, había aprendido a pelear contra el león, el oso, el lobo, y se había ejercitado confiando en Dios. Y David, si venía un lobo a robar una oveja, él mataba a ese lobo. Si venía un oso, él mismo lo mataba. Y aún un león era un valiente que fue formado por Dios. Dios está formando de ti un valiente en esta mañana, ¿cierto que sí? Y David pudo enfrentarse aún al león. Y él dijo a Saúl: yo pelearé contra el gigante, porque así como Dios me dio victoria contra el león y el oso, así será este incircunciso. Este gigante será como uno de ellos. Y entonces lo dejaron ir a la pelea. ¿Y sabe qué? Cuando va a la pelea, sus hermanos lo menosprecian. Capítulo 17 del versículo 28 de primero de Samuel. Primero de Samuel 17, 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es decir, su propio hermano lo menosprecia y le dice: usted viene a ver un espectáculo, usted viene aquí a ver cómo nos matamos nosotros, y lo menospreció. ¿Cierto que sí? Pero David no estaba solo diciendo palabras, sino que David estaba ungido por el poder de Dios, ¿cierto? Pero su hermano lo despreció. Su propio hermano, sus hermanos lo despreciaron. Nosotros vemos también en personajes como José, que sus propios hermanos lo despreciaron. ¿Sí recuerdan eso? Y aún sus hermanos lo vendieron. Primero quisieron matarlo, pero Dios no permitió que lo mataran. Después, cuando no lo pudieron matar, lo echaron en un hueco, en una cisterna. Y después, cuando venían los que vendían y compraban esclavos, lo sacaron del hueco y lo vendieron como esclavo. Sus propios hermanos. Si me hago entender, entonces David tendría razones para estar amargado, diciendo: a mí me ha tocado difícil, mi papá no me quiso, mis hermanos me vendieron, me quisieron matar. Y él hubiera podido estar lleno de mucha venganza, ¿cierto? De mucho odio, como le pasa a algunas personas. Algunas personas, por los problemas familiares con sus padres, sus hermanos, están a la defensiva y están odiando a mucha gente, y están llenos de venganza y llenos de querer hacerle daño a los otros. Pero David tenía un secreto, que él sabía que muchas veces los hombres no te ayudarán. Muchas veces los hombres te despreciarán, te menospreciarán, te criticarán, pero tu Padre siempre te ayudará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero póngale ánimo, ¿cierto? Diga: mi Padre siempre me ayuda. Diga conmigo: mi Padre siempre me ayuda. Y nuestro Padre es Dios. Pero precisamente se enfrenta al gigante y lo vence. Cierto que sí, algo asombroso. La gente decía: pero ¿cómo este muchacho joven, un adolescente prácticamente, vence a este veterano de guerra? Un hombre que ha sido un guerrero por tanto tiempo, y este muchacho con una sola piedra lo destruye. Entonces, desde un momento a otro pasa del anonimato a ser famoso, ¿cierto que sí? Pasa del anonimato a ser una persona reconocida, y todos lo empiezan a elogiar y dicen: David es lo máximo, David es esa persona que Dios usa. Y muchos lo reconocieron, pero se ganó un problema con su propio rey, el rey Saúl.
Porque dice la palabra de Dios, vamos a mirar, estamos en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Cuando David tiene la victoria, dice la palabra que las mujeres cantaban con cánticos, con panderos, con alegría, con instrumentos de música, y cantaban y decían, y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí solo 1,000. No le falta más que le den el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Aún el éxito que Dios le daba era objeto de envidia, era objeto de rechazo. Y en este caso ya se ganó la mala voluntad de su propio rey, de su autoridad, del rey. Y esto se convirtió en un gran problema para David, ¿cierto? Saúl no dijo: qué bueno que Dios usó a David, porque la gente empezó a decir: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y dijo: no, ya nomás es que le den el reino, ¿cierto? Y entraron celos, le entró esa situación y se ganó un gran enemigo. Y desde ese momento, dice que posteriormente a esta gran victoria, desde ese momento Saúl trató de matar a David. Y lo persiguió, y lo persiguió, y lo persiguió. Dice que posteriormente, usted lee ahí un poco más adelante, y dice que estando David, que tocaba el arpa en la presencia de Saúl, cuando Saúl era atribulado por un demonio, dice que Saúl tomó la lanza y quiso ensartarlo con la lanza en la pared. Y David huyó y fue librado. Pero no solo le tiró la lanza, sino que más de 3,000 hombres perseguían a David para matarlo. Y lo perseguían porque Saúl decía: lo mato porque lo mato. Y entonces David también sufrió en ese momento. ¿Se merecía David eso? No lo merecía. Pero muchas veces la bendición de Dios en tu vida va a producir que algunos se incomoden contigo. ¿Cuántos me están escuchando? Va a producir que algunos se incomoden porque Dios te bendice, porque Dios te ayuda, y va a producir que te ganas enemigos. Pero yo te quiero decir algo: Dios está contigo, y el Dios que te acompaña te dará la victoria y no te dejará en las manos de tus enemigos. Diga conmigo: Dios no me dejará en las manos de mis enemigos, porque Él es mi guardador. Yo creo que debemos darle un aplauso a nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero nosotros observamos que el siervo de Dios, la sierva de Dios, en muchas oportunidades tiene que pasar aflicciones tremendas, ciertas situaciones que lo harán hasta llorar y gemir y decir: pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cierto? Porque se atraerá oposición. Pero debemos entender que eso le pasó a David, pero eso le pasó también al Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Y el Señor Jesucristo fue denominado en Isaías 53 varón de dolores y experimentado en quebranto. El mismo Hijo de Dios fue considerado varón de dolores y experimentado en quebranto. Pero también yo creo que David se ganó ese título: varón de dolores y experimentado en quebranto. Y quizá también tú has tenido que ser afligido por muchas situaciones y cosas que te han hecho clamar, gemir y suspirar. Pero cuando David está siendo perseguido, el Salmo 56:8, él declara esto: mis huidas has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Él está diciendo: Señor, tú has contado cuántas veces he tenido que salir de un escondite y salir a otro. Tú has contado cuántas veces he tratado de resguardar mi vida y vienen mis enemigos y me toca buscar otro escondite. Él dice: mis huidas tú has contado, Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. Es decir, Señor, mira mi dolor, mira mi aflicción. Y muchas veces David, cuando era perseguido, tuvo que llorar. Tuvo que derramar lágrimas diciendo: pero ¿por qué, Señor, me gané este enemigo? ¿Por qué este enemigo me persigue y se encarniza contra mí? Y estoy en un lugar y allá llega, tengo que salir a otro lugar. Señor, tú has visto mis huidas, tú has visto mis lágrimas. Señor, ayúdame. Entonces la vida de David no fue tan fácil. ¿Cuántos me están oyendo? La vida de David no fue tan fácil. Bueno, pasa el tiempo. Ya llega a ser un rey, ¿cierto? Y usted dice que cuando alguien ya llega a tener éxito ya no hay aflicción. Pero resulta que ya pasó a otra etapa, ya era padre,
cierto, ya era un hombre maduro y llega en esa etapa ya de su edad madura cuando él tiene que sufrir con el mal comportamiento de sus propios hijos. Tremendo esto. Muchos dicen que David, pues por algunos errores no fue el mejor padre y sus hijos fueron para él, algunos de ellos, una aflicción tremenda. Tremendo esto. Y nosotros observamos lo siguiente. El primero fue Amnón, que Amnón era un hombre perverso, se enamoró de su media hermana Tamar y la violó. Tremendo, la deshonró. Cierto que sí, abusó de ella. Y cuánto dolor no traería esto al corazón de David, que un propio hijo violara a una de sus hijas. Pero este Amnón, que era hijo de David, tenía un hermano que se llamaba Absalón. Y Absalón era precisamente también hermano de Tamar. Y él se indignó mucho por lo que su medio hermano había hecho a su hermana y lo mató. O sea, Absalón mató a Amnón. Entonces en la casa tenía un violador y ya tenía un asesino. Hijos de David. ¿Cuánto dolor traería a David cuando su hijo Absalón mata a su hijo Amnón? Y cuánto dolor familiar habría. Entonces David por esto sufría y lloraba y decía: Señor, ayúdame. Por eso en los salmos usted encuentra que hay muchas exclamaciones donde el salmista le ruega a Dios que lo ayude, ¿cierto? Por eso cuando nosotros leemos los salmos nos consuelan bastante, porque los salmos son las experiencias de un hombre como David, que en medio de amenazas de muerte, en medio de los odios, en medio de los sufrimientos, él dependía de Dios y decía: Señor, ayúdame. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en esta mañana nosotros tenemos que aprender esto, que hay un Dios que nos ayuda en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, que no importa cuál sea la aflicción, nuestro Dios está para consolarnos, para ayudarnos. La Biblia dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, es decir, secará nuestras lágrimas y nos consolará el Señor. Que en este momento usted pueda decirle: Señor, sé tú mi consuelo, porque a veces hay crisis familiares. Estamos hablando aquí de los hijos, pero también a veces hay crisis con la esposa, crisis con el esposo, abandonos, infidelidades, problemas, situaciones económicas muy difíciles, enfermedades, pérdidas, ¿cierto? Y usted se siente afligido. Pero le tengo buenas noticias: no estás solo. Dios está contigo y Él te consuela y Él te levanta y Él te ayuda. Dale gloria a Dios y dile: Padre, gracias porque tú eres bueno. ¿Cuántos toman esa palabra? Bueno, sigue el problema con la familia de David y el mismo Absalón, hermano, el que se ha convertido en asesino. Ahora le entra una obsesión tremenda contra David, su padre. Y dice: yo seré rey en lugar de mi papá. Y Absalón procura quitarle el reino a su papá, a David, y le viene una malvada idea, y es de matar a su propio padre. Y ese muchacho que había matado a su hermano, ahora quiere matar al papá. Seguramente le había entrado un demonio de asesinato, ¿cierto? La palabra de Dios enseña que cuando una persona practica un pecado y no se arrepiente, fuerzas malignas toman esa vida y puede llegar a cosas tremendas. Por eso el arrepentimiento es una gran solución a nuestros problemas. Quizá hay un pecado en la vida de la persona. En este caso de Absalón era el odio, era el asesinato. Pero si Absalón se arrepintiera, Dios lo podía salvar. Mas sin embargo, al final de los días, Absalón mismo fue muerto. Porque es que el pecador muere en su ley. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso también hagamos un paréntesis. Quizá en usted hay un espíritu vengativo y busca la forma de acabar con esa persona que usted siente que le quitó algo, o usted quiere quitarle lo que esa persona tiene y se ha llenado de deseos de destruirlo. No lo haga. No lo haga, porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Usted no trate de quitarle a alguien algo que Dios le ha dado. Deje que Dios sea el que obra, porque la bendición no viene por las trampas. ¿Cuántos me están escuchando? La bendición no viene porque usted mate y acabe con otro. La bendición viene de Dios. Y cuando la bendición viene de Dios, nosotros estamos gozosos. ¿Sí me hago entender? Estaba leyendo la vida del hijo de Gedeón, y dice que Gedeón, cuando él murió, dejó 70 hijos, y que uno de sus hijos
mató a sus otros hermanos. Abimelech mató a todos sus hermanos porque quería ser rey sobre el pueblo de Dios. Hay gente que hace eso. Es capaz de matar, de robar, de trampear, de hablar mal de alguien, de hacerle lo que sea, y si hay que matarlo, hasta matarlo. Pero usted debe entender que estas no son las armas del cristiano. Usted debe entender que Dios tiene bendición para todos nosotros, que la bendición de Dios está sobre nosotros y que no necesitamos hacer trampas, ni necesitamos buscar la caída de otros para que seamos bendecidos, sino que Dios tiene grandes bendiciones para todos nosotros. Y hoy los cielos están abiertos para que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas. Diga conmigo: la bendición de Dios está sobre mi vida. Los cielos están abiertos sobre mí, porque mi Dios es bueno. Amén. Pero Absalón, hermano, obcecado por el poder, quiso matar a su propio padre. Y ahí en 2 de Samuel capítulo 15 hay un relato triste de la vida de David. Precisamente cuando su hijo quiere matarlo, dice 2 de Samuel 15:30 de la siguiente forma: y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Estaba tan triste David que subió esa cuesta descalzo, con el rostro cubierto, afligido y llorando, porque le dolía mucho que su propio hijo quisiera matarlo. Y los amigos de David también lloraban con él, e iban llorando e iban subiendo. Pero tremenda situación. Pero nosotros vemos que a la postre, a pesar de ese sufrimiento, Dios le dio la victoria. Hay cosas que te pueden afligir en lo más profundo. Dice esa persona que yo tanto le apoyé, que tanto amé, que tanto le ayudé, que tanto la bendije o lo bendije, ahora se levanta contra mí. Y quizá te toque pasar como David, subir un monte llorando, afligido. Pero no tengas temor, Dios está contigo. No tengas temor, el Señor te guarda. No tengas temor, el Señor nunca te deja y Él te da la victoria en esta mañana. En esta mañana ábrele tu corazón y dile: Señor, si estás afligido, Señor, estoy afligido por esto, por aquello que me abruma, por esa persona que me hizo tanto daño. Pero hoy vengo a tu presencia y en tu presencia seré bendecido, en tu presencia seré fortalecido. Gracias a Dios. Bueno, como si fuera poco, David sufrió amenazas aún de su propio pueblo, porque querían matarlo. Ahora no solo su hijo quería matar, no solo Saúl lo quería matar, primero Goliat lo quería matar, después su rey lo quería matar, después su propio hijo lo quería matar. Y ya, usted diría, ya, párela ahí, ¿cierto? Pero ahora su propio pueblo también lo quiere matar. Y es que lo que les quiero decir es que los siervos de Dios muchas veces tienen que pasar aflicciones fuertes, pero en todas esas, de todas esas, nos librará el Señor. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas los librará el Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esto? Dele la gloria al Señor. Aleluya. Entonces entendamos esto. Tú dices: yo soy el que estoy sufriendo, pero déjeme decirte que muchos otros también han sufrido. Pero la palabra del Señor dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Hermano, coloca tu aflicción, tu dolor, tu carga. No te llenes de amargura, porque esa es la otra, el caso contrario, llenarse de venganza, de rencor, de desquitarse. No, David era un hombre que no permitía que su corazón se llenara de venganza, sino que él se refugiaba en la presencia de Dios. David aprendió algo muy hermoso que encontramos en el Salmo 126. Y yo quiero que usted por favor lo tome. En el Salmo 126, en el versículo 5 y en el versículo 6. Dice la palabra de Dios: los que sembraron con lágrimas
con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. No se canse de hacer el bien. No se canse de vivir en la santidad de Dios. No se canse de servir a Dios. Quizá usted está sembrando el evangelio, está sembrando el bien en medio de la oposición, en medio de la crítica, en medio del odio, en medio de gente que quiere destruirlo. Y usted dice: Señor, vale la pena seguir sirviéndote, vale la pena seguir buscándote, vale la pena seguir predicando la palabra de Dios. Recuerde esta promesa: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esa semilla que estás sembrando en medio de tribulación, de prueba, de lucha, cuando son injustos contigo, cuando no te aman, cuando quieren acabar contigo, tú estás sembrando una semilla que dará un fruto. Y esa cosecha, ese fruto, lo cosecharás con mucho gozo, con mucha alegría, y la tristeza y la aflicción se irán. Y tú dirás: gracias, Padre, porque aunque sembré con lágrimas, hoy recojo con regocijo. Por eso yo quiero animarle a aquel que sufre en esta mañana y decirle lo que dice la Biblia, que no son mis palabras, sino las palabras de Dios. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Sigue sembrando el bien, sigue haciendo el bien, sigue sirviendo a Dios, sigue haciendo la obra del Señor, porque vendrá una cosecha maravillosa. Aunque haya oposición, aunque haya luchas, aunque haya dolor, aunque hayas tenido que quizá a solas llorar, a solas postrarte y derramar lágrimas, en las noches, en las madrugadas, a solas, sigue adelante, porque viene una cosecha grande. Diga conmigo: viene una cosecha grande. Pero dígalo con fe: viene una gran cosecha. Ánimo todos los que han sido afligidos o abrumados por diferentes pruebas, porque el Señor les dará la recompensa. Nosotros observamos entonces que a David, su propio pueblo, lo quería matar. Y nosotros observamos esto allí en el primer libro de Samuel, ¿cierto que sí? Observamos en el primer libro de Samuel y observamos en el capítulo 30. Por favor, vamos allí. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios, leamos literalmente: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, y vamos al versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cuántos dicen amén? David también era un guerrero, ¿cierto? Y entonces se fue a las batallas y a luchar las batallas de Dios para traer bendición al pueblo de Dios, para recuperar lo que Satanás a través de los enemigos les había robado. Y cuando David va con el ejército a esas campañas militares y llegan a la ciudad de Siclag, donde era como la base, donde estaban sus familias, donde estaban las esposas, los hijos, resulta que los enemigos habían venido. Se habían llevado a los hijos, se habían llevado a las esposas, habían quemado la ciudad, los habían dejado
en la ruina y se habían robado su familia. Dice que fue tan triste esto para ellos que lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. Tremendo, ¿cierto que sí? Entonces nosotros vemos un sufrimiento tremendo. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo? La reacción del pueblo es: ¿quién es el culpable de que nuestros hijos se los hayan llevado, a nuestras esposas? Y dijeron: el culpable es David. Y lo señalaron, y lo más tremendo es que dice que decían que lo iban a matar a piedra, lo iban a apedrear. Ahora su propio pueblo ahora también lo quiere matar. Es decir, que él pasó situaciones muy tremendas. Y dice la palabra de Dios que él se angustió mucho, ¿cierto? Imagínense que todo un pueblo le dice que lo va a apedrear porque él es el culpable. Él quería el bien del pueblo. Algo salió mal, pero ahora dicen: a usted lo vamos a matar. Pero ¿sabe una cosa? En medio de la angustia, él no se desesperó, no salió corriendo, no se suicidó, no se autodestruyó, sino dice la palabra que él se fortaleció en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es decir, que aunque la adversidad sea muy cruda contra ti, aunque se levante contra ti todo el infierno, aunque se levanten contra ti todas las amenazas, aunque se levante contra ti toda la maldad y Satanás te diga: te voy a destruir, yo quiero decirte que en Dios hay fortaleza. Diga conmigo: Dios es mi fortaleza. Y yo quiero decirte que aunque hayan amenazas graves de muerte y alguien te diga, o Satanás te diga a través de alguien: te voy a destruir, tú no eres objeto de la destrucción, porque mientras Dios esté contigo, eres indestructible. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Pero con ánimo. Ocha la barabasaya. Proclame y diga: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Satanás no podrá destruirme, porque conmigo está Dios. Dígalo, dígalo. Satanás no podrá destruirme, porque conmigo está el Señor. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Dele la gloria, dele la gloria. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que tú tienes que entender. Muchos en las crisis cometen grandes errores, ¿cierto? Se desesperan, como aquella señora hace pocos días o hace unas pocas semanas, por la desesperación se tiró de un puente, ¿cierto? Y se tiró con la niña también, ¿cierto? Cuando gente desesperada se pega un tiro con un niño, con su hijito se tiró al vacío y se mataron, ¿cierto? Hay gente que desesperada se pega un tiro, otros se lanzan a un carro, hacen barbaridades porque no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos fe y esperanza en el Señor Jesús. Él está con nosotros, pero yo le animo que usted le dé la gloria. Nuestra fortaleza es Dios. A ver, alábelo con libertad. Dígale: mi fortaleza es el Señor. Yo quiero decirle algo. No importa las aflicciones, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas esas nos libra el Señor. La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú tendrás siempre fortaleza, tendrás siempre ayuda, tendrás siempre salida en Dios a tu problema, a tu crisis. Gloria sea al Señor. Ahora observemos, para ir concluyendo, cómo David respondió a las aflicciones y a los sufrimientos. ¿Cómo respondió? Es importante que nosotros aprendamos a responder a la aflicción y al sufrimiento de la debida forma, ¿cierto? Y una de las cosas que primero veo es que David respondió perdonando. Diga conmigo: perdonando. Una de las cosas que más hace a una persona es no perdonar. Pero la palabra de Dios dice: no digas yo me vengaré, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces David era una persona que, aunque su papá no lo aceptó, sus hermanos no los quisieron y tuvo muchos enemigos, él no tomaba nada a título personal. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántas personas han dicho, como hemos sabido testimonios de personas que han decidido matar a su propio padre, de matar a un hermano, de matar a otra persona, ¿cierto? Porque la ofensa
puede más en su vida que el perdón. ¿Cierto que sí? Yo recuerdo un pastor pues, que trabaja con nosotros, me contó este caso. Dice que estando allá en la iglesia, de pronto entró una llamada. Y entonces dice: pastor, habla con fulano de tal. Había sido un líder en esa iglesia, un líder de jóvenes. Pero ese muchacho tenía problemas morales y había ido con otra muchacha de la iglesia y se habían desaparecido. Y resulta que él empezó una vida delictiva. Hay cosas que tener cuidado, el pecado enreda mucho, ¿cierto? El pecado es algo absorbente, enredador, tremendo. Y uno que estaba en esa iglesia llama al pastor y le dice: pastor, estoy en la cárcel. Creo que era en la cárcel Modelo. Yo quiero que usted me visite. Bueno, él vivía por ahí en Magdalena Medio, el pastor, y bueno, y fue y le contó el caso. Dice: no, desde que yo me fui de la iglesia, pues yo llegué aquí a Bogotá y resulta que me integraron en grupos delincuenciales y a mí me tocaba cobrar la plata del microtráfico y me tocó matar varias personas. Después, como yo vi que esto funcionaba mucho en dinero, entonces yo maté al jefe. O sea, mató al propio jefe. Y dice: ya aquí estoy porque he matado 100 personas. ¿Qué le parece? Y entonces el pastor le dice: bueno, pero ¿qué? ¿Usted va a seguir así? Le dice: no, pastor, yo quiero volver a Dios, pero solo tengo que matar a 3 más. Imagínense, que fueron los que me delataron, los que me hicieron para que yo cayera aquí. Solo son 3 más. Pastor, le prometo, déjeme matar estos 3 y luego me consagro al Señor. Sabe que usted dirá: no, pero qué exagerado, pero eso es un caso real. Hermanos, el pecado es tan enredador, y si quiere le traigo los testigos de esto el pastor, porque algunos dicen: no, eso no lo creo. Son cosas que realmente pasan en este mundo. Cuando usted permite que la venganza se apodere de usted, usted se desconocerá a sí mismo. Hará cosas asombrosas, cosas que usted ni se imagina. Por eso tenemos que aprender de David. David, a pesar de todo lo que le hicieron, él aprendió a perdonar a su papá, a sus hermanos, a su rey, y perdonó. Mire que David tuvo a Saúl por lo menos en 2 oportunidades para matarlo. O sea, él no buscaba matarlo, sino que Dios permitió que en las circunstancias estuviera ahí. Primero de Samuel 24:2. Y tomando Saúl 3,000 hombres, imagine 3,000 hombres para perseguir a un hombre que era David. Tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Este es un eufemismo que significa cubrir los pies, significa que estaba haciendo sus necesidades fisiológicas, cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea que Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades fisiológicas y no se dio cuenta que allá estaba David en la cueva, ¿cierto? Entonces dice el versículo 4: los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, y que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Tremendo, ¿no? Algunos dirán: pero qué ungido, era un asesino, lo quería acabar, lo perseguía. ¿Qué ungido es ese? Y le dice: mire, Dios se lo puso ahí. David no lo estaba buscando, David estaba allá escondido en la cueva, y le llega el hombre y llega y queda ahí y le dice: mira, ahí se lo puso Dios, acábelo de una vez. Pero David dijo: no, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. ¿Cómo reacciona usted cuando su enemigo, el que le persigue, está en una crisis? Dice: aquí está la oportunidad de acabarlo, aquí está la oportunidad. David era un hombre precisamente conforme al corazón de Dios, y él dijo: no, yo no voy a tomar venganza. Jehová es el que pelea por mí. Diga conmigo: Jehová es el que pelea por mí. Si Dios te defiende, ¿qué más protección tú necesitas? No tomes venganza con tus propias manos. David aprendió a perdonar,
aquel que lo perseguía con 3,000 hombres. Cierto que no fue conforme tratarlo de ensartar con una lanza, perdóname la expresión castiza, 3,000 hombres persiguiéndolo, cierto, buscando un solo hombre, y Dios hace ese milagro, lo pone ahí, pero David no lo toca. Ahí más adelante en el capítulo 26, dice en el versículo 7 al 11: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, y su día llegue para que muera, o descendiendo en la batalla perezca, guárdame el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Tremendo. Entonces David tuvo la oportunidad de vengarse, pero ahí está la diferencia entre David y muchos de nosotros, que nosotros buscamos la oportunidad de vengarnos, pero David buscaba la oportunidad de perdonar. ¿A quién tú tienes que perdonar? Y tú dices: esa persona fue injusta conmigo, yo le tengo que hacer pagar lo que hizo contra mí, de alguna manera me voy a vengar contra esta persona, le haré pagar lo que me ha hecho, y usted busca la forma de desquitarse. David optó por perdonar. Así fue que David mantuvo su corazón sano, porque es que cuando uno deja que su corazón sea llevado por la venganza, por el desquite, no tendrá el respaldo de Dios. Mas cuando nosotros perdonamos, Dios nos va a respaldar. Dios peleará por nosotros. Diga conmigo: Dios peleará por mí. Tú no tienes por qué defenderte, Dios peleará por ti. ¿Cuántos dicen amén? Diga: Dios pelea por mí. Bendito el nombre del Señor. Y esto lo hizo David, y tenemos que aprender. Por eso David fue tan victorioso, porque él dejó en las manos de Dios la venganza y no estaba tratando de hacerlo por su misma cuenta. En el libro de Job, por favor, vamos al capítulo 42, en el versículo 10, les quiero animar. Y dice la palabra de Dios, Job 42:10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Resulta que Job tenía unos amigos que con esos amigos, ¿para qué enemigos? ¿Cierto? Lo juzgaban, lo criticaban, lo maldecían, lo cuestionaban, hablaban mal de él, y mejor dicho, los amigos le hacían la vida imposible. Job allá con la sarna y que la esposa lo maldijo y todo eso, y los otros, en vez de darle ánimo: si ve, es que usted es un pecador, si usted estuviera bien con Dios, usted estaría bendecido, pero usted es un pecador. Y empieza, y esos amigos, imagínense, hermano, pierde los hijos, pierde la esposa, pierde las propiedades, tiene una sarna hasta la cabeza, le pica todo el cuerpo, no tiene ni con qué rascarse sino con un pedazo de teja, y los otros ahí molestándole la vida noche y día. Usted es un pecador, usted si fuera de Dios usted no estaría en esto. ¿Cuántos le dicen a usted lo mismo? ¿Cuántos le dicen a usted: ¿dónde está su Dios? Y le dicen, y él estaba ahí todo afligido, pero sabe que dice la palabra que cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios aumentó las cosas que habían sido de él al doble. Cuando tú cambies la venganza por bendecir, por orar por esas personas, Dios te mandará un gran respaldo sobre tu vida. Quizá algunos están luchando es con la venganza, están luchando con esa crisis y están luchando cómo desquitarse. Desiste de hacerlo y perdona y bendice. El Señor dice: bendice y no maldice. Ora por los que os ultrajan y os persiguen. Bendígalos, porque cuando usted bendice y ora por el bien de otros, la bendición de Dios llegará sobre tu vida. Y nosotros somos llamados a heredar la bendición, no la maldición. Quizá alguien te violó, quizá alguien te robó,
Quizá alguien te ha amenazado de muerte. Quizá alguien ha dicho: no descansaré hasta destruirte. Empieza a bendecirlo y Dios te dará la victoria. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman? Aleluya. Bueno, damos gloria a Dios. En segundo lugar, David consultó al Señor. Vamos a primero de Samuel. Primer libro de Samuel, por favor, volvemos allí. Cuando a David sus conciudadanos lo quieren apedrear, dice segundo libro de Samuel 38: y David consultó a Jehová. Cuando alguien se convierte en tu enemigo, quizás ha sido por tus errores, porque a veces nos ganamos enemigos por nuestros errores, ¿o no? Entonces hay que consultar con Dios, hay que orar, hay que ayunar y hay que dejarnos que Dios nos hable. Entonces Dios nos va a decir: pero es que te equivocaste en esto, fallaste en esto, hubieras tenido cuidado con esto. Entonces consultar con el Señor. Señor, ¿qué hago también? ¿Cierto? El Señor nos muestra qué pasó, por qué pasó. Nos arrepentimos, le pedimos perdón. Porque quiero decirle algo: si te has ganado enemigos por tus errores y pecados, dice la Biblia que el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cierto? No estamos exentos de cometer ciertos errores, pero sí podemos cambiar. Y al cambiar, Dios tiene misericordia. Porque Dios no es ese Dios que tan pronto usted falla lo acaba, ¿cierto? Como dijeron los discípulos del Señor: mire esos malvados, Señor, haga descender fuego del cielo y que los consuma a todos. No, cuando el hombre reflexiona y el hombre se arrepiente, Dios lo restaura. Pero hay que hablar con Dios. Entonces Dios nos va a hablar por la palabra y nos va a decir: fuiste imprudente, tú abriste esta puerta, tú pecaste, tú fuiste injusto. Y entonces vamos a cambiar. Y Dios va a tener misericordia. Y le vamos a preguntar: ¿y qué tengo que hacer? Y de pronto el Señor le dice: pues pida perdón, haga esto, retribuya. Usted, por ejemplo, su error le trajo un problema a esta persona, retribúyale, ayúdele en esto y usted va a arreglar con Dios. Y Dios lo va a respaldar. Pero David consultó con el Señor. Tú tienes que consultar con Dios. Primero, perdonar. Segundo, consultar con Dios y decir: ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué me gané este enemigo? ¿Por qué me gané estos problemas? ¿Por qué me gané aún esta enfermedad? Y entonces Dios nos va a dar palabra para empezar a corregir las cosas. Porque Él es nuestro Padre y como Padre nos ama y nos da su palabra para que superemos la crisis. ¿Cuántos lo toman en sus vidas? Pero otro aspecto, y ya vamos a ir concluyendo, otro aspecto muy importante es que David entró en el tabernáculo de la presencia de Dios. ¿Cierto que sí? Y esto es muy, pero muy importante. Dice el Salmo 31, y quiero hacer mucho énfasis acá, el tiempo ha pasado, pero por favor démosle tiempo a este texto. Salmo 31, 20, y que sea el texto más preponderante en esta reunión, en esta enseñanza, y que usted, Darly, que usted tome este texto. Dice así, tómelo por favor. Dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Dice la primera parte: en el secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. David entró en la presencia de Dios. Si pueden los de alabanza estar atentos a esto. Se escondió en la presencia de Dios. ¿Dónde están los de alabanza, por favor? Se escondió en la presencia de Dios y dijo: Señor, yo me escondo en tu presencia, porque en tu presencia tú me guardarás de la conspiración. No se distraigan, tranquilo, ponga atención. Dijo: yo me esconderé en tu presencia, porque en tu presencia yo seré protegido. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero decirle algo: así Satanás te haya dicho en la cara: yo te destruiré, yo acabaré contigo, así la circunstancia sea difícil y hayas tenido que clamar y llorar,
Si tú entras en el tabernáculo de Dios, si entras en la presencia de Dios, allí habrá protección de Dios. Ponte en pie. Allí serás protegido por el Señor. Allí serás guardado por el Señor. Allí en su presencia somos escondidos del mal. ¿Dónde tú puedes ser escondido del mal? En la presencia de Dios. Entra en la presencia de Dios. Estás siendo afligido por muchas pruebas. Entra en la presencia de Dios. Entra en el tabernáculo de su presencia. Escóndete en su presencia, porque allí no entrará el maligno para destruirte. En su presencia tú eres escondido del mal. En su presencia tú eres cubierto. En su presencia tú no tienes temor. En su presencia tú tienes paz. En su presencia tú eres guardado. Has tenido que ser afligido y te sientes desmoralizado, te sientes muy mal. Entra en la presencia de Dios en esta hora. Entra en esa presencia, entra y recuerda esto. Allí hay consuelo, allí hay protección, allí hay ayuda y hay bendición. David en la crisis entró en la presencia de Dios y dicen: los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Y el Salmo 27 en el versículo 5 dice: porque Él me esconderá, ponga la atención, Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El lugar donde tú eres protegido es en el tabernáculo de la presencia de Dios, donde Dios te cubrirá, donde Dios te ocultará del mal y donde Dios te pondrá sobre una roca. Por eso, si has sido afligido por problemas, entra en la presencia de Dios. Adora a Dios con todo tu corazón. Levanta tus manos en su presencia y adóralo, porque de allí vendrá el consuelo, de allí vendrá el respaldo, de allí vendrá la ayuda, y Dios te ayudará y te dará la victoria en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. ¿Listos? En el nombre de Jesús. Unámonos. Arriba. Por eso necesito escuchar tu palabra que da vida. Arriba, arriba. Escóndeme. Dile: Señor, escóndeme. En tu presencia. Todos. Escóndeme. Dile: Padre, escóndeme. Escóndeme. Santo. En el tabernáculo Todos. de tu presencia. Arriba los instrumentos. Escóndeme. Escóndeme. En tu presencia. Escóndeme en el tabernáculo de tu presencia. Quiero estar y habitar. Allí quiero estar en el tabernáculo de tu presencia. Manos, adóralo a Él y dile: Señor, quiero esconderme en tu tabernáculo, allí donde el Señor nos libra de las lenguas contenciosas. Oh Espíritu Santo, escóndeme, escóndeme en tu presencia. En el tabernáculo de tu presencia.
presencia. Escóndeme, escóndeme en tu presencia. Escóndeme, escóndeme en el tabernáculo de tu presencia. Escóndeme, escóndeme en tu presencia. Escóndeme, escóndeme en el tabernáculo de tu presencia. Allí quiero estar y habitar. Allí quiero estar en el tabernáculo de tu presencia. Allí quiero estar y habitar. Allí quiero estar en el tabernáculo de tu presencia. Entra ahora en el tabernáculo de su presencia. Entra ahora, entra en el tabernáculo de la presencia de Dios. Has sido afligido por problemas, has sido afligido por problemas grandes y aflicciones tremendas. Entra ahora en la presencia de Dios.